Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 14, hoy en nuestro estudio bíblico. Entonces David dijo a todos sus servidores que estaban con él en Jerusalén: levántense y huyamos, porque no podremos escapar de Absalón. Apresúrense a partir, no sea que él se adelante, nos alcance y haga caer sobre nosotros la desgracia y pase la ciudad a filo de espada. Queridos amigos, entonces se dan cuenta cómo las acciones se van realizando de una manera muy apresurada. Aquí ya es una decisión pero tremenda, entonces la que tiene que tomar David. El Nagad, ¿se acuerdan esa palabra que significaba esta es una noticia pero pecha de primera mano real? Sienda yo ape ala la pareí, habla la pareína, sino que la amombe utan de rey David. Upicheitein. David, ella prepara que, porque endera Absalón o inecontrove. Y todo el pueblo, ojo baitema, el corazón, lev, es decir, la voluntad, el deseo del pueblo. Y caneoa de ella en síntesis David, porque de ella pues va de veina, esta marepita, ne tomar las decisiones oportunas. Y entonces el otro que hizo mucho marketinero, respondía, si yo fuese el rey, si yo esto, si yo aquello. Entonces el pueblo también toma decisiones y va detrás del que le está ofreciendo más, en este caso es Absalón. Este versículo nos muestra la reacción, por lo tanto, de David inmediata ante la noticia de rebelión que está pasando por el corazón de su hijo Absalón. Y así, él que conoce la situación de la traición, comienza a actuar. Es una acción muy acelerada también de David. Se dieron cuenta cómo hay un paso, pero tremendo. Entonces, se utiliza el verbo cum. Muchas veces ya hablamos del verbo cum. Es apresurarse, que dale, nosotros mismos lo utilizamos esa expresión, levantarse. No solo implica un movimiento físico, sino que una decisión urgente. Ahí está, una decisión urgente. Dale, Lobita, cum. Dale, fuerza, ánimo. Y desde aquí entendemos también la palabra, el baraj. Baraj en hebreo significa huir. Huyamos. Ya di para qué. Huyamos. Y expresa, por lo tanto, una retirada estratégica. Ahora entonces tenemos que comenzar a mover. Lo que David no estaba haciendo, queridos amigos, tiene que tomar decisiones. Seguramente que le volvía a hacer recordar todo lo que hemos leído en ese libro primero de Samuel, justamente del capítulo 16. Prácticamente David era siempre el cum, huyendo y yendo y haciendo tantas cosas, pero era siempre un David muy dinámico. Hay una palabra que es también el radaf. Radaf quiere decir perseguir en hebreo. Radaf, el verbo. Radaf. Anticipa la acción de Absalón como una amenaza real. Radaf. Wow. Exegéticamente, David no responde con confrontación directa, sino con prudencia, mostrando una actitud que combina un realismo político y conciencia de la fragilidad del momento. O sea, el saber que el pueblo, el corazón del pueblo se había inclinado hacia su hijo Absalón, primero acepta la realidad. Esto es decir, es un llamado interior. Es un examen de conciencia sobre mi gobierno. Ahí va la llave. Ya digo al revés. Abella po sarambilla po monda que pea que amo ñande llega a tu la ña defender. Todo lo demás tienen la culpa. Que fulano, que la iglesia entero de ñamague. Obispo entero de ñamague. Acá tiene la culpa. A otro la bondad, a otro la illapúa, a otro la llevó a la cosa negativa. Ayer. ¿Por qué? Porque justamente, de cierta manera, aquí se está salvando la figura de David, ¿verdad? Porque él reconoce
Nosotros tenemos luego y hemos visto ya en el capítulo anterior, en los capítulos anteriores, que pasamos al capítulo 12, cuando venía Natán y le había dicho su culpa. El problema es que vos sos el que robó esa ovejita de ese pobre para hacer el banquete de ese rico que vino y no fuiste capaz de agarrar de entre tus miles de animales que vos tenías ahí. De David, de Jonathan. David ahí mismo, ¿verdad? Reconoce, pega la faltaña de. Y entonces, yo muchas veces así hablando, ¿verdad? Con gente y también con esta gente que está en la política, ¿verdad? Pero en la política pesa, de nuestra política real. Pero siempre vos escuchás que en el fondo, quieren defender lo indefendible. Acabo de defenderse la indefendible. No, el asunto que aquí está difícil. Nadie te va a decir. No, el asunto es que ahora tu charo mondá, ahora tu charo organizaba, ella va entre los amigos, va a llevar o divita, va a llevar o responder a fulano, porque peago. Nadie te dice eso, o nadie te va a querer decir, a pesar de que todo el mundo sabe, ¿entiendes? Todo el mundo estamos en eso, ¿entiendes? Así que, queridos amigos, la decisión de David, en este caso, el tomar decisiones, no es cobardía, sino que es un discernimiento y se da cuenta de la realidad, ¿verdad? Y así, lo que David quiere, y esto es lo bueno, y esto es lo que le salva a este gran político que es David, quiere evitar una destrucción mayor para su pueblo, para Jerusalén. Y dale. Anio ute, entonces añan de causa ya pues estás ave. O uja, oímos añan de ñaña monita en contra, que esto que aquello, uja destruir para cuanto ya. Entonces yo amo Jerusalén, yo amo la capital, yo amo al pueblo, a la gente, y por lo tanto, ñandé la problema yo vengo a la ya cum. Decisión, ánimo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 15 de Samuel. El versículo que hoy estamos estudiando es el 14. Entonces David dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén: levántese y huyamos. ¿Por qué? No podremos escapar de Absalón. Apresúrense a partir, no sea que él se adelante, nos alcance y haga caer sobre nosotros la desgracia y pase la ciudad a filo de espada. En un contexto histórico, la huida de un rey no era signo de debilidad absoluta, sino en muchos casos una estrategia para preservar la vida y reorganizar fuerzas. Entonces David aquí tiene que huir, preservar la vida, preservarse a sí mismo. Si se quedaba en ese momento, era peligroso. Dice luego, Aneoú, Abella, Perdeña de Pea, y por culpa nuestra también después tenga que pasar al filo de espada a toda la comunidad. Así que ya es sana. De ahí cuya mañana, solamente nuestro pellejo, allá disparata que hay, como suele suceder, ¿verdad? Suele suceder. Algunas veces, hoy a tiempo no es cobardía de la gente, ¿verdad? Pero estamos neriré, está ya por ir y vaya. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante. Recuerden que estos son libros históricos, así se llama, pero con una gran teología, porque siempre toda palabra de Dios es pedagogía pura, y como pedagogía pura, queridos amigos, tiene todo un camino pedagógico por eso, de enseñanza, cómo nosotros vamos a hacer para tomar decisiones en la vida. Y entonces el rey aquí, para preservar la vida y reorganizar fuerzas, es que él está huyendo. El término ir, ciudad, se refiere a Jerusalén como centro político y religioso. Centro político y religioso, Jerusalén. Por otra parte, la palabra
el Jereb, espada, que es el símbolo de guerra y destrucción, el Jereb. O sea, atención, porque puede pasar a filo de espada, el Jereb, la espada. Y luego tenemos el Majer. Majer, apresúrense, dale fuerza, ánimo, Majer, apresúrense, indicando la urgencia de la situación. Urgencia de situación, la que hay leña de y para llevar yahagi. Justamente cuando nos damos cuenta que hay una urgencia y hay situación de destrucción. David comprende que una confrontación dentro de la ciudad provocaría una masacre, por la cual decide retirarse para evitar el derramamiento de sangre. En el contexto del antiguo Israel, esta decisión refleja un liderazgo que prioriza la preservación del pueblo sobre la defensa inmediata del poder. Inmediata del poder. Queridos amigos, una decisión que refleja, decíamos, un liderazgo. No es que simplemente como caudillo, no, nadie me puede tocar, porque si era un caudillo simplemente, más o menos le iba a sacrificar al pueblo y a la gente para que le defienda a él, ¿entiendes? A la caudillo ha conseguido yapótame. Y en muchas oportunidades, en muchos lugares, nosotros hemos encontrado eso en la historia de otros pueblos, de otras naciones. También entre nosotros, ¿verdad? Siempre hay ese famoso, ¿verdad?, caudillo que se pone. El líder, queridos amigos, es el que está casi, yo diría, entre comillas, no es siempre así, solo pongo para acentuar una característica, es el jefe de comando, ¿verdad? Está resguardado, pero desde ahí está mirando todito y está observando todo fríamente para mover las piezas. Sin embargo, el caudillo mañana, pone pecho al frente. Por eso que los caudillos muchas veces son enseguida, son sacados, son asesinados, lo que vos quieras. Baile. Porque el caudillo el pecho lleva. Oñemo valentón, hoja, es la dominata, como si fuese que ahí está la fuerza, ¿verdad? Anda peche, ¿verdad? Aquí lo que te está indicando es un liderazgo. Por eso que en nuestro contexto cultural, antropológico, esta perspectiva revela la dinámica del liderazgo. Dinámica del liderazgo. Esto es muy importante que tengamos en cuenta. No es una dinámica que podemos decir también, dinámica del caudillo, del caudillismo. La gente tiene gran caudillo. Y punto. Y entonces se confronta. Sin embargo, el líder es capaz de mirar, entender la situación, y ese es un gran estratega. Mira, ve y dice, hacia aquí tenemos que apuntar y esto tenemos que hacer. Por lo tanto, con este versículo nosotros estamos revelando la dinámica del liderazgo en situaciones de crisis, en situaciones de crecimiento. Es ahí donde tiene que haber un verdadero líder. La caudillo. Caudillo es muy interesante, pero para, vamos a decir así, darle vida en ese momento. Pero como el caudillo no le da posibilidad de utilizar la materia gris a todos los que van detrás de él, entonces aquí necesitamos dar el paso, ¿verdad?, hacia un verdadero liderazgo. Porque aquí hay una dinámica de liderazgo en situaciones de crisis. Y ese corazón indica la capacidad de decisión en los momentos críticos. Mientras que el nefesh, que es la vida, resulta y resalta principalmente, queridos amigos, subrayando los elementos de perseverancia en la existencia humana. ¿Por qué? Porque le doy sentido. Entonces eso hace que uno persevere, entonces hace que uno se organice. Pego la del liderazgo. Ñañe organiza. No hay por la organizar, sino que cada uno que sube. Entonces simplemente para ver que yo en ese momento he aprovechado, que esa pues es la mentalidad. Coan andereina, coan de ella, pues no pende ella como ella aprovecha que coan.
Y entonces indica el derech. El derech quiere decir el camino que todos hacemos. El derech significa que el líder no es solo quien combate, sino quien sabe cuándo retirarse también, como hace David, para proteger a su gente. Volvemos enseguida con Maña de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel. Hoy estamos estudiando el capítulo 15, el versículo 14. Entonces David dijo a todos sus servidores que estaban con él en Jerusalén: levántense y huyamos, porque no podremos escapar de Absalom. Apresúrense a partir, no sea que él se adelante, nos alcance y haga caer sobre nosotros la desgracia y pase la ciudad de Jerusalén a filo de espada. Queridos amigos, mirando un poco el aspecto cultural antropológico, este versículo revela también la dinámica del liderazgo en las situaciones de crisis, decíamos. Es decir, vean, entonces, ya tomada de decisión, pero está una dinámica. La crisis quiere decir seguimiento, pero por eso nosotros comparábamos mucho entre lo que es un liderazgo y lo que es un caudillismo. El liderazgo es capaz de organizar las fuerzas. Entonces, no es que yo inaugura de puente y de 60 metros. Todo el mundo ya gasta entre bocadito e inauguración, petit puente y de 60 metros. Mira que yo viví en muchos otros países, ¿verdad? Europeos y todo así, etcétera. Nunca decía el presidente de la República, no sé qué, o inauguraba de puente y de. No. Aquí hay que ser líderes en preocuparnos de las cosas más importantes y mirar y ver, ¿verdad? Y mirar y ver y hacer que las cosas funcionen. Ese pues es la tarea y el trabajo, ¿verdad? De un líder verdaderamente. Bien, queridos amigos, todo esto hacemos camino, el derech. Se hace un camino para llegar a esto, ¿eh? Esto no se improvisa, entonces. Hay que tener. Entonces, hay que poner a cualquier fantoche títere, decíamos, ¿verdad? Cuando simplemente está ahí porque no sabe. Página la eifuatá, ¿dónde estás parado, verdad? ¿Dónde estás parado? ¿Cuál es esa situación, verdad? Ahora, hay algunas palabras clave, decíamos. La primera es el huir. Esto se dice baraj. El verbo baraj implica escapar ante una amenaza. Y en la Biblia no siempre tiene una connotación negativa, sino que también expresa prudencia y discernimiento. David aquí, puedo calcular y no. Si yo me quedo aquí, van a venir a buscarnos, van a entrar, van a invadir Jerusalén. Nos van a buscar, nosotros van a matarnos, va a tener que haber pelea sangrienta y peor todavía. Vamos a exponer a mucha gente de nuestra ciudad y lo van a pasar a filo de espada. Y veía tal de situación. Así es que vamos a huirnos, vamos a dejarnos al baraj. Y por lo tanto, David revela una capacidad para reconocer sus límites. Sus límites, eso es lo que decíamos nosotros ayer, al comienzo. De goye esa cuá, porque nosotros muchas veces te muestran los límites y comenzamos a patalear. Nambre, ese luego, ese es un zurdo, ese es un... No tiene ni zurdo, ni derecho, ni arriba, ni abajo. El asunto es que nosotros no queremos reconocer y no queremos ver. Ellos venían de Francia. No hay peor sordo que aquel que no quiere oír. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. ¿Se dan cuenta? Y así sucesivamente. Así es que la segunda palabra clave es la palabra espada. El famoso Jerev.
simboliza violencia, simboliza guerra, simboliza juicio. Y la mención del Jereb, la espada, en este versículo, subraya el peligro real de destrucción que pesa sobre Jerusalén. Y entonces es peligroso que Absalón también tome decisiones, pero las decisiones que van mucho más allá entonces de lo que tenemos realmente como problema. Se llamando a porque hablé con así, como se dice, testigos oculares o testigos de primera mano. Veían de ya en el 89, ¿verdad? Incluso a algunos les hice yo reportaje también en algunos de los programas y me decía, está inocente humano, soldadito y cuera, lastimosamente, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque cuando uno está en esa situación, queridos amigos, entonces aquí pues voy yo, ahí no hay tu tía. Entonces, después a ver, Absalón a David. De reputar Pepe, entregaron la poder, a ver si ya le copamos a todo el pueblo. Entonces, así nomás hago a Salambiro y vamos a pasar a filo de espada, Jereb y guerra. Jereb de destrucción que pesa sobre Jerusalén. Y Jerusalén, cuando estamos hablando de la ciudad, estamos hablando de las personas, ¿verdad? A veces, entonces uno no mide en ese momento del peligro la defensa, vamos a decir, entre comillas, hace que uno se lance, entonces hace peor Sarambí. Representa, por lo tanto, el Jereb las consecuencias del orden y de la ambición desmedida. Ahí está, ambición desmedida. Como yo estoy detrás de este objetivo, y aquí se me está poniendo obstáculo, no estoy pudiendo avanzar, entonces el Jereb, la espada, aparece como el elemento de ruptura absolutamente de ese orden que estaba anteriormente preestablecido. ¿Por qué? Y porque yo tengo que romper, tengo que quebrar eso y tengo que conquistar. Entonces, ¿qué hacemos? Y hacemos desastre. En este caso, David es prudente y dice, no, ya antes, porque hayan de causa. Toma nota la soldadito y verá. Dice que más de 500, más de 500, ¿verdad? Fallecieron en esa noche del 8 de febrero. Bueno, volvemos enseguida con Maña de Yarañe, Antiguo Testamento. Gracias. Llegó la nueva picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yandek Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, capítulo 15, y en este caso el versículo que hoy nos corresponde estudiar es el versículo 14. Entonces David dijo a todos sus servidores que estaban con él en Jerusalén, levántense y huyamos, porque no podremos escapar a Absalón. Apresúrense a partir, no sea que él se adelante, nos alcance y haga caer sobre nosotros la desgracia y pase la ciudad a filo de espada. Entonces, después de estas palabras clave, el huir, baraj, decíamos, y también de la palabra jereb, la espada, ahora miramos cuáles son estas enseñanzas principales y esenciales que nos quiere dar el versículo 14. En primer lugar,
La prudencia es una virtud clave, queridos amigos. Prudencia, virtud clave. Porque si no, nosotros lo que estamos haciendo aquí, queridos amigos, es simplemente meter estos momentos de crisis, estos momentos difíciles, claves, en una crisis y en un conflicto peor. Yo bellece, dende valente, ya pea que amor, te jonte con ayo lo que sea, se añe un barete. Entonces, o usted bellece, sea porque pues ya algo y la guardia, le copia, le copia, muy yuga, está peor. Esos son los famosos peones. Es como jugar al ajedrez, ¿verdad? Que salen en defensa del rey, en defensa de la reina, etc. O sea, y entonces los otros que van a hacer, van a tener que pelear y luchar y tienen que masacrar y matar. Porque su objetivo es otro, ¿entienden? Es llegar hasta el rey. Bueno, aquí David es prudente y dice, no, ¿para qué yo voy a sacrificar? Porque quiere decir que David también mira, percibe, se da cuenta y dice, da ya por poner y imagina las cosas. Tan entrega por de nada. Vamos a colaborar y vamos a hacer por no que le hayamos sufrir. Y prudencia, virtud clave. Luego, queridos amigos, una segunda enseñanza es que no siempre enfrentar directamente es la mejor opción. Esta también es otra posibilidad. Enfrentarse directamente es peor. Por eso a veces decimos en una pedagogía de lo que es el hecho de la mediación entre las personas que están en conflicto, y justamente por eso. ¿Por qué? Y porque enfrentar directamente no funciona, sino que tenemos que hacerlo indirectamente, la mejor opción. A veces retirarse en este caso, es una buena forma de pensar, es una buena sabiduría. Anila es senten de veñona y no mañana porque si no, oye, vete a la situación. Una tercera enseñanza es que el liderazgo verdadero prioriza la vida del pueblo sobre el poder personal. Ya en tu que vea. Prioriza la vida de la gente, a quien gobierna o de quien es líder, porque aquí es donde tenemos que utilizar la palabra liderazgo y no caudillismo, porque el caudillo siempre pecho al frente y va a decir, yajadlo y dañamos, salabiato y ñañona y no tu. Entonces destruimos un pueblo, destruimos una gente e incluso la vida del propio caudillo, ¿verdad? No, el líder es aquel capaz de organizar, de pensar y decir, no, esto no conviene ni a nosotros, ni a ellos, ni a nadie. Un cuarto elemento, queridos amigos, como enseñanza, es que las decisiones difíciles requieren discernimiento profundo y rápido, un discernimiento profundo y rápido. Pero estas son las decisiones difíciles, queridos amigos. Él tiene que tomar. Absalón ya de contra, Absalón ya revelá, Absalón o Uta ya de contra, va a ver David. Se levanta, cum. Baraj, es decir, vamos a huir, corramos de aquí. Porque si no pueden pasar a filo de espada toda la ciudad, y de causa. Tal vez si vivimos 4, 5, 6, 10, entonces salva a toda una ciudad, que es importante. Y por último, queridos amigos, como enseñanza, es que Dios actúa también a través de las decisiones humanas prudentes y también de aquellas que son responsables. Dios actúa a través de. Upea coñadeña pues era misterio de la encarnación. Encarnación quiere decir que Dios actúa a través de nuestra carne, incarnis, nuestra realidad. Upea entonces la uberua shacañande a upeare ñande catula yapope y ponamia upeare ñande catula nanya sacrifica. Ahí está el sacrificio que podemos meter al pueblo por situaciones simplemente de egoísmo, de querer mantener, por no reconocer. Así es que, queridos amigos, vamos a procurar entender esto. Acá me haya por ahí de la palabra de Dios. Y les dejo a ustedes y les doy la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.